En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre eterno, gracias. Abba. En el nombre de nuestro Señor Jesús, corazón bendito, con la fuerza del Espíritu Santo, la comunión, con los ruegos de nuestra Madre Santísima, la siempre Virgen María, y de San José, con todo el coro de los ángeles, de los santos y las almas del purgatorio, unidos al Papa Francisco y a la Iglesia militante, te damos las gracias. Te bendecimos en esta hora de la mañana, día lunes, y te suplicamos, Dios eterno, que nos concedas la gracia, ya que nos permites dirigirnos a ti. Concédenos que tu presencia sea la que lleve adelante este encuentro acerca de la palabra de Dios. Compartimos de nuestros folletos número 307 el tema infierno e infiernos. La antítesis es la número 189. Compartimos esta reflexión con la comunidad para todo El Salvador y para el mundo entero. Dios eterno, regálanos la gracia de que esta reflexión sea protegida con tu amor, Padre, con tu gracia, Jesús, y con tu comunión, Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El trabajo más grande del demonio es hacer creer que Él no existe. Y si no existe el demonio, tampoco existe el infierno. Y entonces la vida se convierte en un momento de placer continuado. El Papa Francisco, en esta encíclica, la Gaudete et Exsultate, nos recuerda un texto de el Papa San Pablo VI. Es la catequesis 15 de noviembre de 1972. Una de las necesidades mayores es la defensa de aquel mal que llamamos demonio. Está hablando el Papa Pablo VI. El mal no es solamente una deficiencia, sino una eficiencia, un ser vivo, espiritual, pervertido y pervertidor, terrible realidad, misteriosa y pavorosa. Se sale, escuchemos esto, del cuadro de la enseñanza bíblica y eclesiástica quien se niega a reconocer su existencia, o bien quien hace de ella un principio que existe por sí y que no tiene, como cualquier otra criatura, su origen en Dios. O bien la explica como una pseudo-realidad, una personificación conceptual y fantástica de las causas desconocidas de nuestra desgracia. Algunos teólogos dicen que el mal no existe, es el cúmulo de las cosas feas que están en la vida, pero que no existe. Y se sorprende uno que en nuestro país, El Salvador, hayan teólogos afirmando eso y también algunos dirigentes en parroquias dirigiendo ese tipo de enseñanza contraria precisamente a la enseñanza oficial del Papa Francisco y la Iglesia. ¿Cómo podemos profundizar esto? En el credo se habla precisamente que Jesús, en el número 5, dice en el credo, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos. En el número 5, el símbolo de los apóstoles habla con claridad, descendió a los, ¿cómo dice? Infiernos. La gran pregunta que surge, ¿es infierno o es infiernos? ¿Hay alguna diferencia? Porque aquí dice claramente a los infiernos, no dice al infierno. ¿Cuál es la diferencia? Entremos un poquito en profundidad en los textos. Jesucristo descendió a los infiernos. El condenado desciende al infierno, sin la S. Estos dos artículos de fe, son artículos de fe, designan dos gestos diferentes y suponen dos condiciones diferentes.
las puertas de los infiernos a donde descendió Jesucristo se abrieron para dar suelta a sus cautivos, mientras que el infierno a donde desciende el condenado se cierra para siempre tras él. Dos realidades diferentes. Sin embargo, la palabra es la misma, lo cual no es coincidencia. Una lógica profunda y expresión de una verdad muy interesante. Los infiernos son, como el infierno, el reino de la muerte. Sin Cristo no habría en el mundo más que un solo infierno y una sola muerte, la muerte eterna. La muerte en posesión de todo su poder. Si existe una muerte segunda, y lo encontramos en los textos bíblicos. 21:8, oigamos cómo lo dice Apocalipsis 21:8. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los impuros, los hechiceros, los idólatras y todos los embusteros tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Quiénes van a la muerte segunda? Cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, impuros, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos. A propósito, levante la mano el que no miente, que ande por aquí y que no miente. O sea, si es por el texto, todos nos vamos para la muerte segunda. Aunque no hemos ni formado de Cristo Mariano. Ahí dice, mire, todos los embusteros. Ayer reflexionábamos el tema en la comunidad San José Peñatelli, el tema de la mentira. Y es horrible escarbar en la mentira, que es uno de los 10 mandamientos. Pues precisamente los mentirosos van para el infierno, la muerte segunda. No para los infiernos, sino para el infierno, la muerte segunda. Y si recordamos eso, el Evangelio de San Juan dice en 8:40, Satanás es el padre de la mentira. Por lo tanto, los mentirosos son hijos del diablo y van para donde está su padre. Eso para explicar un poquito. ¿Existe una muerte segunda? Sí, lo dice el libro del Apocalipsis. Separable de la primera muerte. Es que Jesucristo con su muerte destruyó el reino de la muerte. Por haber bajado Jesús a los infiernos no son ya el infierno. Pero lo serían si no hubiera bajado. Por lo cual en el juicio final, los infiernos, el Hades, que es un término griego, vienen a parar en el infierno y en su puesto normal, que es el estanque de fuego, de que habla aquí el texto, lago que arde con fuego y azufre. Eso para tener un poquito de idea de lo que significa en el credo, descendió a los infiernos, en el artículo número 5. ¿Cómo lo entendió el Antiguo Testamento? ¿Cómo lo entiende el Nuevo Testamento? Tanto en el Antiguo como en el Nuevo aparecen los infiernos, aparece Satanás, aparece el diablo. Todo eso lo vamos a tratar de profundizar un poquito. Veamos cómo lo entendían en el Antiguo Testamento, el libro de Job 30:23. Job 30:23. Sé que me devuelves a la muerte, al lugar donde se citan los vivientes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sé que me devuelves a la muerte. Es un lugar, ¿cómo lo entiende Job? Yo estaba inexistente, ahora me vuelves a la inexistencia. Sé que me devuelves a la muerte, al lugar donde se citan los vivientes. Está diciendo, ahí todos los vivos van a dar a la muerte. Es una realidad que conocemos. Ahora bien, los infiernos, morada de los muertos. En el antiguo Israel, los infiernos, el Sheol, es el punto de cita de todos los vivientes.
Como otros muchos pueblos, también Israel imagina la vida de ultratumba de los muertos como una sombra, inexistencia, sin valor, sin alegría. El Sheol es el marco que reúne estas sombras. Veamos un poco, entremos en profundidad para ver qué es el Sheol. El Sheol, hagamos un recorrido. Es un nombre hebreo que usa el Antiguo Testamento 65 veces para designar el reino de los muertos. El Seol o Sheol sería el lugar que siempre pide más y que nunca se sacia, que era la forma como lo entendían. Hay muchas citas. Es la morada de aquellos que son interrogados por la evocación de los muertos, o el lugar donde los muertos son interrogados y juzgados. Significa estar dormido, una cueva, una profundidad. Se llamaría el Sheol el lugar de la responsabilidad, el lugar del juicio, de la aniquilación, lugar del castigo. Es como estar en el desierto. Según el pensamiento bíblico, todos los muertos se reúnen en un lugar que ordinariamente se designa con el nombre de Sheol, a veces también Abadón. Los israelitas se imaginaban este lugar abajo de la tierra, bajo el gran océano o el abismo, sobre el cual flota la tierra, como que fuera un disco plano, según la imaginación de ellos. Los muertos habitan debajo del agua. Es el reino de los muertos. Aunque en ocasiones también se habla de las puertas del Sheol. Es una desgracia causada por los enemigos. Y poco a poco se entiende por la misma persona. ¿Qué sucede en el Sheol? En el Sheol reina una densa oscuridad. Sus moradores no ven más la luz. Juntamente con la oscuridad, el polvo es también una manifestación característica del Sheol. La existencia de los muertos se caracteriza por la suspensión de toda actividad. No hay ningún goce. Los muertos ignoran lo que pasa en la tierra. Es la tierra del olvido. Lo mejor que se puede encontrar ahí es que se descansa. De ahí que a veces la muerte sea preferible a la vida. Así resulta claro que los israelitas no se imaginaban la existencia en el Sheol como una prolongación o continuación de la vida como lo entendían los egipcios. Los muertos nada conocen de cuanto pasa en la tierra. Esto para tener una idea de lo que es el Sheol. Porque el Sheol va a aparecer como sinónimo de infierno en el Nuevo Testamento. La palabra infierno aparece en el Nuevo, no en el Antiguo. En el Antiguo Testamento aparece el término Sheol, por eso lo estamos compartiendo. Sheol, en el Nuevo Testamento, infierno. La palabra infierno es una palabra latina que significa inferior, bajo de, para que tengamos una idea. Sigamos viendo un poquito el artículo del credo número 5 que dice descendió a los infiernos. Los salmos, hablan mucho los salmos acerca del Sheol, Hades, infierno. 30:10, Salmo 30:10. Salmo 30:10. ¿Qué ganas con mi sangre? ¿Con que baje a la fosa? ¿Puede el polvo alabarte? ¿Anunciar tu verdad? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos. ¿Qué ganas con mi sangre? ¿Con que baje a la fosa? ¿Puede el polvo alabarte? ¿Anunciar tu verdad? Este salmo se llama acción de gracias después de un peligro de muerte. Lo logró sacar Dios. Salió. Lo ha convencido, según el salmista, aclarándole que si se muere, ya no va a anunciar a Dios. Pero es la manera de entender aquel momento. Abajo la Biblia de Jerusalén dice, 30:10, cuando dice mi sangre, ¿qué ganas con mi sangre? Es decir, con mi muerte.
muerte y sangre aquí son sinónimos. ¿Qué ganas con mi sangre? Indudablemente que el salmista está en una etapa bastante anterior, porque cuando Dios llama, en el Nuevo Testamento, cuando Dios llama, se acabó, no hay nada que decirle. Claro que Dios puede detener la muerte de una persona, pero lo normal es que se va cuando ya está designado que le toca. Más adelante vamos a encontrar el Salmo que dice: desde el momento en que me formaste, antes de entrar en el vientre de mi madre, ya tenías establecido cuántos días iba a vivir. Punto. Por lo tanto, pedirle un poquito de tiempo extra, en la mayoría de las veces es perder el tiempo. Él decide cuándo. Antes de que fuéramos formados en el vientre de mamá, ya tenemos los días contados desde que venimos al mundo. Por lo tanto, lo que está diciendo en este momento el salmista es su deseo, que todavía hoy hay gente que desearía no morirse. Hay gente que usted le menciona la muerte y dice: no, no sea grosero, no estés hablando de esas cosas. Por favor, no me estés deseando la muerte. Si no es que la deseemos a nadie, simplemente que va a pasar. Hasta Jesucristo murió. Veamos otro texto. ¿Y por qué, hermano? La muerte. No quieren morirse, porque yo ya he visitado ancianitas y dicen que no se quieren morir y ya están bien vivos. Su pregunta es muy buena, hermana, porque no están preparados. No han descubierto, escuche, su pregunta es muy buena. Todos los santos sí desean morirse. ¿Por qué? Porque ya descubrieron que aquello vale más que esto. La muerte es ganancia, dice Filipenses. Dice San Pablo. Entonces el problema es falta de formación. A esas pobres hermanitas no les dieron buena formación. Piensan que esto es todo lo que fuimos creados. No, esto es una preparación para aquello. Y aquello supera sin comparación esta tierra. Todas las personas, si tocáramos este punto con profundidad, y lo vamos a intentar, nos vamos a dar cuenta que todos nos vamos a morir, nos guste o no, querramos o no. El punto no es no desear morirse, es estar bien preparado. Y aquello no tiene comparación en bendición con esto. Tampoco el otro lado. Lo que se va a sufrir allá abajo no hay comparación con lo que se sufre aquí. Algunas personas dicen: no, si el infierno es mi mujer, el infierno es mi marido, es mi suegra. O como dijo un predicador religioso en una misa, lo dijo en misa: el infierno es como comerse un jocote tierno. Ay, qué rico, me como un montón. Si eso fuera el infierno. Dije: no puede ser que esté diciendo eso en misa. El infierno, ya lo vamos a ver, es un lugar, va a explicar el mismo Jesús, donde el fuego nunca termina, el gusano nunca muere, los sufrimientos nunca terminan. Por eso el gran esfuerzo de Jesús en la cruz por salvarnos, porque no hay comparación lo que se sufre aquí con lo que se va a sufrir allá abajo. No hay comparación con lo que se sufre aquí con lo que se va a ganar allá arriba. Veamos un poco más el libro del Deuteronomio, en el 32:22, libro del Deuteronomio. Porque se ha inflamado el fuego de mi ira, que quemará hasta las honduras del Seol, devorará la tierra y sus productos, abrazará los cimientos de los montes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿De qué nos habla ese texto? Recordemos, cada texto tenemos que ubicarlo en su momento histórico. El Deuteronomio se escribe más o menos allá por el año 580 a.C., en el momento que están en Babilonia como esclavos, desterrados, y descubren la ira de Dios por su mala conducta. La descubren ya cuando es bastante tarde. Jerusalén ha sido destruido, el primer templo, el de Salomón. Porque se ha inflamado el fuego de mi ira, que quemará hasta las honduras del Sheol, devorará la tierra y sus productos, abrazará los cimientos de los montes. Esta imagen, que la van a repetir los profetas, es muy fuerte. Quemará hasta las honduras del infierno. Y traducimos Sheol por infierno, quemará hasta las honduras del infierno. Devorará la tierra y sus productos, acabará con toda la vida. Abrazará, abrazar significa en calor, en fuego, los cimientos de los montes. Isaías, por ejemplo, los profetas dicen
que los montes se licúan como cera delante de la gloria de Dios, delante de la ira de Dios. Si el libro del Apocalipsis dice que es preferible que las montañas caigan sobre nosotros a estar viendo la ira del Cordero, imagínense lo que será que le caiga una montaña encima. Es preferible eso a ver el enojo de Dios. Hoy vemos a Jesús tan tierno, el niño divino. Regalaron una imagen por aquí del divino niño, bien tierno, hermoso, juguetón. Pero ese Señor es el que viene a pedirnos cuenta de una manera muy fuerte para los que no nos hayamos arrepentido a tiempo. Mire lo que dice. Ya ellos han visto algo, el pueblo de Israel ha visto algo de la ira de Dios. Porque para ellos, que no quedara nada del templo de Salomón, que era una obra maestra, con diseño exclusivo del mismo Dios, fue lo peor. Que le sacaran los ojos al rey de Israel, que le mataran a sus 24 hijos delante de él, y que el resto fueron llevados esclavos a Babilonia, fue lo peor. Han probado un poco de la ira de Dios. Eso fue nada más para el pueblo de Israel allá. Hoy lo que viene es para el mundo entero. Esto nos tendría que hacer pensar lo de la pandemia. Eso es nada comparado con lo que Dios puede hacer. La pandemia se van muriendo, que se mueren 1000, se mueren 2000. En la ira de Dios va a desaparecer casi la totalidad de la tierra. Somos más de 8.000 millones de criaturas poblando el planeta. ¿Cuántos van a quedar? Se contarán con los dedos de la mano. O sea, la gran mayoría va a desaparecer. ¿Por qué? Porque el pecado es cada vez más grande y el arrepentimiento es cada vez menor. Veamos otro texto que nos va a iluminar un poquito. Salmo 88:9. Salmo 88:9. Has alejado de mí a mis conocidos. Me has hecho para ellos un horror. Cerrado estoy y sin salida. Palabra de Dios. Y alabamos, Señor. Este Salmo 88 se llama Lamento en la extrema aflicción. Si leemos desde el versículo 7, dice, me has echado en la fosa profunda. ¿Cuál es la fosa profunda? La muerte, el Sheol. En medio de tinieblas abismales. Ya comienzan a tener idea de lo que es el infierno. Santa Faustina dice que una de las cosas que más le llamó la atención en el infierno es que a 1/4 de distancia no se ve nada. Pensemos, hoy en la mañana estábamos en misa y se fue la luz. Y el chico que estaba leyendo se quedó, que apenas se le oía. Y todo medio volteándose a ver. ¿Qué pasa si de verdad se oscurece totalmente todo? La gente no hayamos qué hacer. Nos alborotamos, dice el hermano. Y si eso es permanente y además de eso le agregamos el olor a huevo podrido, azufre, estiércol y las llamas que están ahí, es la de nunca terminar. ¿Y cuánto tiempo va a durar eso? Por una eternidad. Ya poco a poco el salmista va descubriendo, me has echado en la fosa profunda. Cuando la doctora Gloria Polo iba bajando, dice que no se podía detener, era algo profundísimo. Cuando Carlos, el que fue resucitado por Don Bosco, se levanta resucitado, le preguntan qué pasó, iba cayendo en un lugar sin fondo. Yo quería detenerme y no podía. Fosa profunda. Y el salmista tiene un poco de conocimiento. En medio de tinieblas abismales. ¿Qué significa abismales? Un abismo. Un abismo que no tiene fondo. Arrastro el peso de tu furor. ¿Por qué se dio eso? Dios está furioso. Me hundes con todas tus olas. ¿Por qué dice olas? Porque acabamos de ver, para ellos el Sheol estaba abajo del mar. Has alejado de mí a mis conocidos. Ya no hay manera de volverse a ver con los vivos. Me has hecho para ellos un horror cuando estoy y sin salida. Estoy ya sin salida. Esto se acabó. El salmista tiene bien claro con la muerte, se terminó esto y se terminaron las amistades.
Más adelante el Señor Jesús va a decir en el Evangelio de San Mateo, hasta que la muerte los separe. La muerte nos separa a todos. Si no logramos vivir bien, llegará el momento de la muerte y mala suerte. Pero de todas maneras la muerte nos va a separar a todos. Me decía aquella señora bien simpática, hermano, y cuando llegue al cielo, primero, ¿quién dice que va a llegar al cielo? Pero cuando llegue al cielo y veo a mi esposo, no voy a seguir otra vez como pareja de él. Nos falta mucha formación. Aquí dice bien claro, me has alejado de mis conocidos. Eso se acabó. Nos vamos a voltear a ver, sí, pero sin aquel apego, aquella dependencia. Sobre todo con las mujeres que crean mucha dependencia de los hombres en países como el nuestro. Hay hermanas entre nosotros que, ¿y para dónde vas? ¿Y al ministerio qué vas a hacer? ¿Y cuántos hombres hay ahí? Y que aquí mando yo. Está bien, aquí me quedo. No, eso es indigno de una mujer. Es indigno de un cristiano, porque valemos lo mismo. Ya parece que estamos viviendo el infierno aquí en la tierra. Eso no es de Dios. Uno dice, ¿para qué se consiguen mujeres tan bonitas y después son tan inseguros? Pero no pasa solo con las mujeres, también pasa con hombres. Hay hombres que le tienen pánico a su mujer. Eso no es correcto. Eso va a pasar después, cuando nos muramos, nos separamos cada uno. Pero en la muerte es un horror. Es un horror. El que se fue, perdió todo. Veamos otro texto. Salmo 55, versículo 16. Salmo 55. Caiga sobre ellos la muerte. Bajen vivos al Seol. Entre ellos habite el mal. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. ¿Cómo llamamos a este salmo? Oración del calumniado. El calumniado, la persona que le ha ido mal porque le dijeron barbaridades, inventaron cosas. Estamos hablando de una época muy anterior, no había misericordia. El salmista desea que Dios castigue. Caiga sobre ellos la muerte, el peor castigo. Bajen vivos al Sheol, que entre ellos habite el mal. Cuando vamos a estudiar el catecismo de la iglesia, por lo menos 2 veces dice maligno, no dice mal, dice maligno. Y si estudiamos el Gaudete, el Exultate del Papa Francisco, él le llama también aquí el maligno, porque es un ser pervertido y pervertidor, dice el Papa. Por lo tanto, cuando hablamos aquí del mal, se traduce en el catecismo, en el Nuevo Testamento, como maligno. Aquí menciona claramente, no nos des, líbranos del maligno, al hablar del Padre Nuestro. Por lo tanto, que entre ellos habite el maligno. Estar en la presencia del demonio, dice Santa Faustina, es lo más horrible y no hay manera de expresar lo feo, lo horrible que es. Ella dice algo más. Yo no entiendo cómo pueden soportar eso tan horrible. Las personas, entre más pecado cometemos, nos hacemos peores. Cada vez allá abajo vamos a aparecer en el infierno una cosa horrible. En cambio, la persona, cada vez que hace cosas buenas, se va haciendo cada vez mejor. Aquí tenemos una apariencia, pero esa no es la definitiva. La definitiva es aquella que está ahí arriba o la que está ahí abajo. ¿Por cuánto tiempo? Por una eternidad. Bajen vivos al Sheol. ¿Por qué dice eso? Bajen vivos al Sheol. Porque hay una experiencia que ya vamos a leer, donde se da que el malo o el que hace cosas malas y no se arrepiente puede bajar vivo al infierno. Veamos otro texto. Salmo 18, 6. Salmo 18, 6. Los lazos del Seol me rodeaban, me aguardaban los cepos de la muerte. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Si leemos el versículo 5, el anterior dice, las olas, oiga, olas, las olas de la muerte me envolvían. Me espantaban los torrentes destructores. Los lazos del Sheol me rodeaban. Me aguardaban los cepos de la muerte. ¿Qué es un cepo? Es algo que sujeta de una manera tal que no te puedes escapar. Los cepos o grilletes que le ponen a los presos, o que le ponen a los elefantes, por ejemplo, a los animales.
Las olas, vuelve a tener el concepto bajo el mar, me envolvían, me espantaban los torrentes destructores. ¿Tiene idea el salmista que es algo tan destructor que destruye a la persona? No lo logra entender con claridad porque en este momento el Sheol es un misterio, pero va teniendo alguna idea. Los lazos, una cosa que te amarra, me rodeaban, me aguardaban los cepos de la muerte. Es algo de lo cual no se puede escapar. Impresionante. Veamos ahora eso de lo que bajan vivos al Sheol. Está en el libro de los Números y es una escena muy dramática, muy impresionante. Número 16:30. Pero si Yahvé obra algo portentoso, si la tierra abre su boca y lo traga con todo lo que les pertenece, y bajan vivos al Seol, sabrán que esos hombres han despreciado a Yahvé. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esta escena se llama en el libro de los Números rebelión de Coré, Datán y Abirón. ¿Quiénes eran estos señores? Eran unos líderes sindicales de aquel tiempo. Reunieron a un montón de gente en contra de Moisés y de Yahvé. Y cuando Moisés lo llama, a nosotros no estamos obedeciendo a ningún Moisés. Entonces dijo Moisés a Coré: tú y toda tu cuadrilla preséntense mañana delante de Yahvé. Que cada uno traiga un incensario. Y el que no se muera, ese es el que Dios quiere que dirija al pueblo. Y cada uno trajo su incensario. Pero miren lo que pasa ahí. Datán y Abirón habían salido y estaban a la puerta de sus tiendas, con sus mujeres, hijos y pequeñuelos. Moisés dijo: en esto conocerán que Yahvé me ha enviado para hacer todas estas obras, y que no es ocurrencia mía. Si mueren estos hombres, como muere cualquier mortal, alcanzados por la sentencia común a todo hombre, es que Yahvé no me ha enviado. Pero si Yahvé obra algo portentoso, si la tierra abre su boca y los traga con todo lo que les pertenece y bajan vivos al Sheol, sabrán que esos hombres han despreciado a Yahvé. Y en ese momento se abrió la tierra, dice, mire, nada más terminar de decir estas palabras, se abrió el suelo debajo de ellos. La tierra abrió su boca y se los tragó, con toda su familia, así con todos sus bienes. Bajaron vivos al Sheol, lo repite de nuevo, con todo lo que tenían. Los cubrió la tierra y desaparecieron de la asamblea. A sus gritos huyeron todos los israelitas que estaban alrededor. Decían: no vaya a tragarnos también a nosotros. Explica al pie de página. El Sheol designa las profundidades de la tierra, a donde descienden los muertos, buenos o malos, para una lúgubre supervivencia. Aquí tenemos bien claro, esto fue un castigo, clarísimo. Lo anuncia Moisés. Si se obra algo portentoso, dice Moisés, es que Yahvé me ha elegido a mí y no a ellos. Si ellos mueren de una vejez normal, de una cuestión, Dios los eligió a ellos. Y claramente Moisés, en ese momento lleno de la ira de Dios, está hablando, está anunciando que algo va a pasar. Se fijan un detalle, estaban en la puerta de sus tiendas. Vengan para acá, nosotros no obedecemos a nadie, aquí nos vamos a quedar. Tú crees en las cartas, yo no creo en las cartas. Tú crees en la Biblia, yo no creo en la Biblia. Tú crees en el infierno, yo no creo en el infierno. Te va a tragar la tierra. Y el problema es que no hay chance escapatoria. En ese momento bajaron, mire. Sugerencia para cada uno de nosotros: no bromeemos con Dios, no juguemos con nuestra salvación. Estamos pensando que esta es cuestión de hombres. Y aquí una demostración. Por eso los salmos dicen: bajan vivos al Sheol, con todo lo que tenían. Dice: con sus hijos pequeñuelos, bienes, todito fue tragado. Eso en lo que confiaban tanto, su dinero, su capacidad, sus títulos, todo eso desapareció en un instante. Eso para ver el concepto, cómo se va ampliando, profundizando acerca de lo que es la muerte. Esto debería hacernos pensar, porque estamos a pocos días de ver algo, pero no solamente en el pueblo de Israel, a nivel mundial.
Si comienza a temblar un terremoto que tenga grado 8 durante 8 minutos, ¿quién va a quedar vivo? Si los terremotos duran por segundos y se cae un montón de casas, un terremoto grado 8 durante 8 minutos no queda nada. Y si se abre la tierra y aparecen los mares ahí, los volcanes, ¿qué va a quedar? Nada. Esto es una pequeña muestra de lo que iba pasando allá. Dios va advirtiendo al pueblo de Israel, miren, los puedo hacer desaparecer en un momento. No creyeron que desaparezca Jerusalén. No creen que desaparezca la tierra entonces. Esto no es para meternos miedo, sino para advertirnos. Dios tiene una enorme paciencia, por eso Dios no quiere destruirlo ya, porque se perdería casi todo. Nos está dando la oportunidad. Hoy se envió un mensaje, dice Dios, miren, quiero que trabajen en las comunidades, las cartitas, porque viene bendición. Quiero que vayan al Santísimo y hagan la oración de Esther. ¿No quieres hacerla? Bueno, te va a tocar bajar vivo al Sheol, porque Dios nos da oportunidad de cambiar. No queremos en esas cosas. No hay problema. Allá abajo ya no hay chance para arrepentirse. Veamos otro texto que nos va a iluminar en el libro de Amós. Amós 4:11. Lo he destruido como la destrucción divina de Sodoma y Gomorra. Han quedado como un tizón sacado de un incendio. Y no han vuelto a mí, oráculo de Yahvé. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es increíble cómo la historia de la salvación nos habla una y otra vez de cómo Dios castigó a su pueblo. Pero lo más impresionante no es eso, es que el pueblo no entendía. Dice, los he destruido como la destrucción divina de Sodoma y Gomorra. Eso no fue accidente, fue divino. ¿Qué quedó? Nada. Han quedado como un tizón sacado de un incendio. ¿Qué queda un tizón? Negro, sin vida. Y ustedes no han vuelto a mí. Lo hizo nada más para que reconocieran, y no reconocieron. Esto se llama, esta sección, ilusiones, impenitencia, castigo de Israel. Si nos fijamos en el título, ilusiones, se ilusionaron que no iba a pasar nada malo. No hicieron penitencia, entonces vino el castigo de Israel. Es exactamente lo que está pasando hoy con nuestro ministerio, con el país y con el mundo. La gente se ilusiona, no, si mire, si vamos a quedar vivos todos. Me dijo una señora así, hasta los demonios van a ir al infierno. ¿Dónde aprendieron esas cosas? Entonces no hay penitencia, estamos en Cuaresma. No hay penitencia, estamos comiendo de todo. Mire, coma. Mire, si el pancake no engorda, usted coma, sígale dando. Pues sí, ¿verdad? Denle más, ¿verdad? Entonces, mire, viene un castigo de Israel. Viene un castigo del mundo. ¿Cómo quedaremos? Como tizón sacado del fuego. Negro. Y mire lo que dice a continuación. Por eso, esto voy a hacer contigo, Israel. Porque esto voy a hacerte. Prepárate, Israel, a afrontar a tu Dios. ¡Ja! Amós está en el 750 a.C. En el 721 desapareció Israel. Esa es historia. No quisieron escuchar a Amós. Además, a Amós lo sacaron en carrera. Anda a predicar allá a tu casa, le dijeron. Vos sos de allá del sur. 750, en el 721 vinieron a Siria, invadieron las tribus del norte y las destruyeron y los enviaron fuera. De ahí salen los samaritanos. Los mezclaron con sus propios dioses, regresaron, ya los israelitas ya no quisieron tener nada que ver con esto. ¿Por qué? Porque venían contaminados precisamente con otras creencias. Como no quisieron aprender, Dios no depende de nosotros. Nosotros dependemos de Él. Él puede formarse otro ministerio Cristo María. Puede formarse otro país, El Salvador, no le cuesta nada. Puede formar otro planeta mejor que este, no le cuesta nada. Sería para reflexionar en serio. Veamos otro texto, hermanos. El libro de Isaías, ¿cómo lo va a mencionar? Isaías 66:24. Y en saliendo, verán los cadáveres de aquellos que se rebelaron contra mí. Su gusano no morirá, su fuego no se apagará, y serán el asco de todo el mundo.
Palabra de Dios. Te alabamos. Te alabamos, Señor. Fíjese que poco a poco fue anunciando. Estamos en el tercer Isaías. Se recuerda, este es el número 66, capítulo. Es el tercero de los Isaías. Esto es más o menos ahí por el año 450 a.C. El primero fue en el año 700, tratando de salvar a Judá, y no se salvó. Descuartizaron a Isaías. El segundo es más o menos en Babilonia, y el tercero es ahí por el 450. No entendieron ni con el primero, ni con el segundo, ni con el tercero. Es impresionante. Isaías era el profeta preferido del pueblo de Israel, sí, pero no le obedecían. Dice en el versículo 16, pues con fuego Yahvé va a juzgar, con su espada a toda carne, y serán muchas las víctimas de Yahvé. Y aún con esas advertencias no quisieron escuchar. Entonces mira cómo termina el libro de Isaías. Y en saliendo verán los cadáveres de aquellos que se rebelaron contra mí. Todo el que se rebela contra Yahvé termina cadáver. Su gusano no morirá. Esto es impresionante. Va a estar sufriendo por toda una eternidad. Ya se anuncia el infierno eterno. Su fuego no se apagará. Y serán asco de todo el mundo. Qué pena que nosotros lleguemos a ese final. Te acordás de aquel ministerio, te acordás de aquel fulano, aquella fulana. ¿Vieras cómo terminó? Sí, hombre, pobrecita, pobrecito, cómo terminaron. Asco de todo el mundo. No, hombre, ni me lo mencioné. No quiero saber nada de eso. Qué duro. Cuando se habla de algunos reyes de Israel, terminaron engusanados. ¿Cómo moriremos nosotros? Pero el problema no es morir engusanado en este momento, sino el gusano que nunca muere, el fuego que nunca se apaga. Esta misma imagen la va a recoger Jesús para indicar exactamente lo que es el infierno. Veamos un poquito el libro de la sabiduría, cómo lo va a explicar en el 5:20 de la sabiduría. Afilará la espada de su cólera implacable, y el universo luchará a su lado contra los insensatos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. ¿Cuándo fue escrito este libro? 50 años antes de Jesús. Ya aquí ya ha aumentado la revelación. Mire lo que dice. El universo luchará a su lado contra los insensatos. Esto ya no es Israel, este es el universo entero. Luchando, imagínense el universo. ¿Cuánto mide el universo? En el año 2000 se hizo un atlas del universo. En el año 2000, hace 22 años. Lograron, con los radiotelescopios más potentes en ese momento, llegar a contar 24 trillones de soles. Todos más grandes que el sol que conocemos. Todos. Y dicen ellos, más allá continúa, pero ya no hay capacidad para saber cuánto más. Imaginen, 24 trillones de soles. Se encontraron Alfa de Hércules. Es 8.000 billones más grandes que el sol. 8.000 billones. Nos cuesta entender eso. 8.000 billones. El sol cabe 8.000 billones de veces dentro de Alfa de Hércules. Y el sol es 1.300.000 veces más grande que la Tierra. El sol en el universo es un puntito. La Tierra es 1.300.000 veces más chiquito que ese puntito. Usted y yo ni existimos, ya ni nos vemos. Mire, y el universo entero, esa cantidad enorme de masas luchando contra los insensatos. ¿Quiénes son los insensatos? Los que no usaron bien su cerebro. Los que no lograron entender el mensaje a tiempo. ¿Estaremos nosotros ahí? Si no aguantamos con un pandillero que nos salga ahí cuchillo en mano. No logramos aguantar con un perro rabioso que nos salga ahí en el pasaje. Ya no se diga, mire, el universo entero luchando. ¿Qué vamos a quedar? Nos está advirtiendo, no van a quedar ni de recuerdo. De verdad, o sea, la gente puede pensar, no, es que están hablando orientales y los orientales son un poco exagerados. Entonces toda la Biblia es exagerada. Porque Jesús va a hablar en los mismos términos. Entremos un poco en el Nuevo Testamento. Veamos San Mateo 13:42. San Mateo. Y los arrojarán en el horno del fuego. Ahí será el llanto y el rechinar de dientes. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús.
interpretación de la parábola de la cizaña. El trigo nace junto con la cizaña. Aquí podría ser que aquí hubiera trigo y cizaña en este momento entre nosotros, en cada una de las comunidades, en todo el ministerio. Es posible que haya trigo y cizaña. Y están creciendo juntos. Sí, pero llegará un momento en que se van a separar. Entonces, los arrojarán ¿a quiénes? A la cizaña, en el horno de fuego. Un horno de fuego. Será el llanto, el rechinar de dientes. Son características del infierno. ¿Por qué rechinan los dientes de odio? Las personas que están en el infierno, según lo describen los que han bajado ahí, San Pedro y Petralcina, Don Bosco, Faustina, Margarita, Águeda, etc. Dice, la gente odia por una eternidad, debe ser algo horrible. Estar odiando por toda la eternidad. Rechinan de cólera, de enojo, porque pudieron haberse salvado. Tuvieron el chance, estuvieron en un ministerio llamado Cristo María, escucharon el tema del infierno, y no terminaron de creer. Entonces, se enojan, tienen cólera, no hayan con quién desquitarse. Rechinan de odio. Llanto. Están llorando porque se dan cuenta que pudieron haberse salvado, porque aquello duele. Cuando los niños de Fátima ven el infierno abierto, dice que las personas eran como carbones encendidos, daban alaridos, brincando, tratando de salvarse de las llamas y no podían. Eran como carbones encendidos. Pensemos en una persona que está siendo incendiada, los gritos que dará. Una persona que estalla un tambo de gas chelán, etcétera, un incendio, sale en carrera gritando por todas partes porque se va quemando. A lo mejor allá la logran salvar. Aquí no hay salvación. El llanto es permanente. El arrepentimiento es permanente. Más que arrepentimiento es cólera, enojo, porque de alguna manera van a ver que algunos de Cristo María se salvaron, mira, ya están arriba, pero son bien poquitos. Creo que son 2 o 3. Creo que una es la Esperancita, creo, se parece. Los demás no los veo. Mire, qué tremendo. Llanto y rechinar de dientes. Si se fijaron, son las mismas imágenes del Antiguo Testamento. Veamos un poco, hagamos números. La palabra infierno no aparece en el Antiguo Testamento, pero sí en el Nuevo, 12 veces. Aparece 7 veces en Mateo, 3 veces en Marcos, 1 vez en Lucas, 1 vez en Santiago y 1 vez en la segunda de San Pedro. Infierno. La palabra Sheol, que es la que estamos viendo, aparece 63 veces, pero en el Antiguo Testamento. La palabra Hades, que es una traducción del griego, recuerde que infierno es latín, Hades es griego, Sheol es hebreo. La palabra Hades aparece 10 veces en el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Traducen Sheol por Hades, pero el concepto es el mismo. Y también va a aparecer la palabra Satán, la palabra diablo y la palabra maligno. Satanás aparece el término 53 veces, el maligno 34 veces y la palabra diablo 35 veces en el Nuevo Testamento. Si alguna persona dice que no, aquí está la Biblia. Ahora, si queremos ver un poquito más, profundizar, ¿qué es el concepto de infierno? Veamos un poquito el concepto del infierno. Estamos en el Nuevo Testamento. En la teología cristiana, el infierno es el lugar donde los pecadores son eternamente castigados después de la muerte. Eternamente castigados. El antiguo solo conoce una morada de los muertos, el Sheol, mundo subterráneo. Pero ya aparece en el Antiguo Testamento el purgatorio, la vida de ultratumba, la retribución, que ya la estudiamos también. Con esto aparece el término Hades, sobre todo en San Lucas 16. Aparece la Gehenna, en que serían eternamente atormentados por el fuego los judíos apóstatas de las últimas generaciones y todos los pecadores. Hacia el año 50 de Cristo, el libro de la sabiduría, la Gehenna se convierte en lugar de suplicio de todos los pecadores difuntos antes del juicio final. Más adelante, la Gehenna coincide como lugar de castigo de todos los pecadores. En el Nuevo Testamento, Jesús
se valió del vocabulario judío de su tiempo y llama Gehenna el lugar en que son castigados los pecadores en el otro mundo. Al mismo lugar se refiere Juan el Bautista. El infierno aparece como el lugar de castigo definitivo y también de los demonios y de todos los pecadores para siempre. Nunca se nombra el infierno como lugar de castigo inmediatamente después de la muerte. Por eso está el purgatorio. Por eso están los infiernos de donde Jesús sacó a aquellos que estaban en sala de espera. Se le llama fuego inextinguible, el libro del Apocalipsis, también San Mateo. Se le llama llama eterna. Se le llama llanto, crujir de diente. Se le llama gusano que nunca muere. Tinieblas densas. Castigo definitivo de los pecadores. Ruina eterna. Esto es para indicar un poquito cómo la Biblia ve lo que es el infierno. Aparte sería los infiernos, que lo vamos a ver despacio también. Pero veamos otro término que nos va a llamar la atención. Marcos 9:48. Donde su gusano no muere y el fuego no se apaga. Palabra de Dios. Palabra del Señor. Gloria a Dios. Claramente, en esta sección que acabamos de escuchar, se habla del escándalo. Todo aquello que escandalice. Es posible que alguna cosa no sea pecado. Había una señora que decía, mire, pues si yo es cierto que estoy escribiéndome por correo con una persona, pero no hemos hecho nada malo. Sí, pero es que tus hijos, tus parientes ya lo vieron y para ellos es un escándalo lo que estás haciendo. Porque esa persona es casado, tiene marido, tiene señora. Entonces el escándalo, sobre todo con los jóvenes, es algo horrible. Y Jesús dice en el capítulo 18, hay de los que escandalicen. Más les valdría agarrarse una piedra de molino que medían 2 metros en aquel momento, 2 metros, ponerse en el cuello y que se tiren al fondo del mar. Significa desaparecer para siempre. Entonces el texto habla de eso, si nos fijamos. El escándalo. Ay del que escandalice a uno de estos pequeños que cree. Cuando un hijo, hemos platicado esa escena con varios hermanos, me dicen, mire, eso nunca se me va a olvidar. Ver a mi mamá en acto sexual con mi tío. Eso pasó hace años y eso lo tengo presente. Yo sentí que todo lo que había pensado de mi mamá, etcétera, se cayó para siempre. Es increíble y todas estas personas terminan haciendo lo mismo. No solo es un escándalo, sino que se la llevaron de encuentro. Por eso Jesús dice tan claro, es posible que una cosa no sea pecado, pero si escandaliza no lo tengo que hacer. San Pablo en la carta a los Corintios dice, si yo como una comida que no es pecado, pero escandaliza a mi hermano, no lo hago, no me la como, aunque no sea pecado, porque me estoy llevando de encuentro a una persona que tiene una fe débil. Si me ven con un vaso de algo oscuro en la mano, que tengo un vaso pero es una cosa clara, gracias a Dios, y ahora no es oscurito. Si fuera Coca-Cola y lo tengo, no, el hermano está echándose un buen tatahuestazo. Es un escándalo. Yo por eso no vuelvo a ir al grupo, no vuelvo a ir a, etcétera. Y se perdió y la cuenta es mía. ¿A dónde voy a dar? Donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Qué duro es esto. Hablando claramente, arrojado a la gente, violentamente arrojado. Entonces el texto nos habla precisamente de esta realidad muy difícil. ¿Y quién nos espera ahí? El diablo. Aparte de la serpiente del libro del Génesis, la figura Satán, es una palabra hebrea, significa adversario, acusador ante un tribunal. Ese ser sobrehumano acusa implacablemente a los hombres delante del tribunal de Dios y hasta trata de oponérselos. Significa también calumniador. Cuando una persona es calumniosa, mire, es un Satán, es un diablo. Entre nosotros creo que no hay personas calumniadoras, creo.
El libro de la sabiduría, dijeron por ahí, 2.24, sabiduría 2.24, expresa claramente este pensamiento. Por la envidia del diablo entró la muerte en el mundo, y los que le pertenecen al diablo sufren la muerte. Lo que preguntaba la hermana, ¿por qué nos morimos? Porque hubo una envidia, porque Satanás ya no puede subir, nosotros sí. Yo digo, pues ni ellos ni yo. Les voy a meter zancadilla y que se pierdan también ellos. Esa es toda la explicación de la tristeza del mundo. El otro siempre nos está metiendo en el pecado para hundirnos. Como él no puede subir nunca, no quiere que también nosotros subamos. Es por pura envidia. La envidia es satánica. Levante la mano el que no tiene envidia. El que no tiene envidia, levante la mano. Estamos fregados, ¿verdad? Está difícil la cosa, ¿verdad? Mire. En el Nuevo Testamento lleva los nombres también Belial, Belcebú, príncipe de este mundo, Dios de este mundo, el maligno, el enemigo. El diablo es el gran enemigo de Dios y señor de este mundo, pero ha de ceder a Cristo y a su reino. El diablo puede regalar todos los reinos de la tierra. Su intención desde el principio es precipitar a los hombres a la ruina por su propia culpa. Ellos se hacen esclavos del diablo. El pecado es la verdadera esfera en que el diablo trabaja. Le están sometidos los malos espíritus. Detrás del paganismo aparece siempre Satanás. Pero Cristo le arrebata su dominio. Fundamentalmente, esta victoria empezó con la aparición de Jesús y con su muerte. Se hace palpable en las expulsiones de los demonios, narradas en los evangelios. Y se completará en la segunda venida de Cristo, que nosotros esperamos dentro de poco. Hasta entonces, el diablo tiene un poco de tiempo. Me llama la atención porque en el mensaje, que ya lo vamos a poner ahí, ya le sacamos el banner, dice, queda poco tiempo. Aparece la misma frase. Queda poco tiempo. El diablo tiene poco tiempo y él lo sabe, y él sí lo cree, nosotros no. Por eso puede atacar al reino de Dios, iniciado por Jesús. Normalmente es invisible, pero se hace visible en la traición de Judas, por ejemplo. Ataca a la iglesia naciente, la predicación de los apóstoles, amenaza a las iglesias, pero ésta puede resistirle por la virtud o la fuerza de su fe. Aparece el anticristo, que es un mero instrumento del diablo. Finalmente tiene su ruina definitiva en el estanque de fuego y azufre, Apocalipsis 20:10. Esto para tener un poco de idea general bastante completa de lo que significa esto. Veamos un texto más, vamos terminando. San Mateo 10:28. Y no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede llevar a la perdición alma y cuerpo en la gehenna. Palabra del Señor. Para el cristiano no debería de haber temor a las personas. Temor a la vejez no, temor a la muerte no. Pero sí temor a Dios, que puede llevar a la perdición alma y cuerpo, enviarlo al infierno. Eso debería ser un temor real para nosotros, el pecado. Veamos cómo lo expresa el Catecismo de la Iglesia. Expresa también esta tremenda realidad. El infierno, salvo que elijamos, estoy leyendo el número 1033, salvo que elijamos libremente amarle, no podemos estar unidos con Dios. Pero no podemos amar a Dios si pecamos gravemente contra Él, contra nuestro prójimo o contra nosotros mismos. Quien no ama pertenece y permanece en la muerte. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino, y saben que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. Nuestro Señor nos advierte que estaremos separados de Él si omitimos socorrer las necesidades graves de los pobres y de los pequeños, que son sus hermanos. Morir en pecado mortal, sin estar arrepentido, ni acoger el amor misericordioso de Dios, significa permanecer separados de Él para siempre, por nuestra propia y libre elección. Este estado de autoexclusión definitiva de la comunión con Dios y con los bienaventurados
es lo que se designa con la palabra infierno. Jesús habla en el 1034 con frecuencia de la ajena y del fuego que nunca se apaga. Enviará a sus ángeles que recogerán a todos los autores del pecado y los arrojarán al horno ardiente, y pronunciará la gran condenación: alejadse de mí, malditos, al fuego eterno. La enseñanza de la Iglesia afirma la existencia del infierno y su eternidad. Algunos teólogos dicen: no, ¿cómo puede ser que Dios mande por una eternidad al castigo? Sería de un corazón muy duro. Somos libres. Así como hay una vida eterna de felicidad, también hay un castigo eterno. Esto nos tendría que hacer pensar en el número 1035. Existencia del infierno y su eternidad. Las almas de los que mueren en estado de pecado mortal descienden a los infiernos inmediatamente después de la muerte. Y ahí sufren las penas del infierno, el fuego eterno. ¿Para qué nos sirve conocer esto? Dice el 1036. Es un llamamiento a la responsabilidad con que el hombre debe usar de su libertad en relación con su destino eterno. Un llamamiento apremiante a la conversión. Dios no predestina a nadie a ir al infierno. No quiere que nadie perezca, sino que todos se salven. Claramente, la doctrina que estamos compartiendo nos tendría que hacer pensar: Dios es un Dios bueno, nos quiere a todos en el cielo, pero el cielo no es un campo de concentración. Somos libres. Este tema es muy profundo, es necesario llevarlo bastante despacio. Por eso terminamos aquí la primera sección. Vamos a continuar, primero Dios, el próximo lunes con la segunda parte, porque hay mucho material que tenemos que estudiar para, de alguna manera, convencernos de que hay un infierno, que hay unos infiernos, que hay un diablo, Satanás, demonio, que tenemos que ver también eso, y que así como Dios nos espera al final de la jornada, a una de nuestras comunidades le envió una cartita. Y es impresionante la imagen. Por un lado, le dice a la comunidad: yo estoy esperándote al final del camino. Mira, está mi corazón esperando por ti. Pero si no quieres, mira, allá está el fuego del infierno. Tú decides. ¡Qué tremendo! ¿Por qué? Porque ya se dio cuenta que esa comunidad comenzó muy bien, pero está coqueteando con el pecado. Comenzó muy bien. Entonces aparece la figura de un ser, de un hombre, que no haya si caminar para el corazón de Jesús o para el infierno. Pero eso pasa con todo el ministerio. No es una comunidad, somos todos. Hemos comenzado muy bien y no avanzamos. En vez de ir avanzando hacia el corazón de Jesús, estamos avanzando hacia el pecado. Es el momento de detenernos. ¿Por qué nos envió las cartitas? Para que no sigamos caminando hacia el infierno. ¿Por qué nos da esta formación? Para que no nos vayamos al infierno. Queridos hermanos, no es ganas de tener unos datos en la cabeza. No es ganas de llenar un momento de estudio bíblico en una mañana de lunes. Es una oportunidad de encontrarnos con Dios. ¿Nos encontraremos con Dios? ¿Podemos entrar en un cambio de vida? Conversión, cuaresma. Eso Dios lo espera y lo desea. Pero no nos va a obligar. Padre eterno, te damos las gracias al finalizar este momento de encuentro contigo. Padre eterno, la gloria te pertenece a ti. Gracias. Gracias, Padre, en el bendito nombre de Jesús, nuestro Salvador, que venció al demonio, para que nosotros tengamos acceso a la vida eterna. Con esa fuerza grande del Espíritu Santo, venimos en esta hora a suplicarte: no permitas que ninguno de nosotros se vaya al infierno. Ayúdanos a cambiar hoy, porque mañana puede ser muy tarde. Señor, el infierno aparece como algo eterno, castigo eterno. Si los niños de Fátima vieron el infierno, duró medio segundo la visión. Si hubiera sido más largo, eso hubiera sido horrible. O medio minuto. Fue tan horrible que los niños empezaron a temblar al ver aquello tan horrible. Y no era solamente una imaginación, era una realidad. Una pequeña muestra de la realidad del infierno. Y dice bien claro la Santísima Virgen
esos hombres, esas personas van ahí porque nadie ora y hace penitencia por ellos. A veces solamente oramos, pero no hacemos penitencia. Señor Dios, ayúdanos a dejar el pecado hoy mismo, porque mañana puede ser muy tarde. Danos esa fuerza, esa gracia, aleja de nosotros el maligno. Y como dice el Padre nuestro, líbranos de él. Que tu sangre preciosa, Señor Jesús, con tus ángeles, con tus santos, con la intercesión de Mamita María, nos ayude a no irnos al infierno, sino a la vida eterna. Te lo rogamos, te lo suplicamos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima, si el Señor lo permite.